La quinta parte de esta catequesis sobre la Sagrada Eucaristía presenta algunas de las palabras, términos y expresiones utilizadas en la Iglesia Católica para descubrir o referirse a la Sagrada Eucaristía o cosas asociadas con su celebración. Esto no pretende ser una lista exhaustiva de ninguna manera. Hay una amplia literatura publicada o en línea que puede ser consultada para complementar esta lista. Pan y vino. Los elementos físicos de la Sagrada Eucaristía, bajo cuya apariencia en cada santo sacrificio de la misa se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, según lo instituido por el Señor Jesucristo en la última cena. El pan debe ser sin levadura, sin nada añadido, y el vino verdadero fruto de la vid. La Eucaristía es el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo, no simplemente un signo, símbolo o recuerdo que nos fue dado por primera vez por el Señor Jesucristo en la última cena. Eucaristía es un término que proviene del término griego Eucaristía y significa dar gracias. La acción del Señor Jesucristo en la cena de Pascua de la última cena, como se relata en los Evangelios. Transubstanciación es el término de la Iglesia Católica para la doctrina de la fe que explica la Sagrada Eucaristía como la sustancia completa del pan y el vino convertidos por el poder del Espíritu Santo en las palabras de un sacerdote durante la consagración dentro de la oración eucarística de la Santa Misa en la sustancia completa del cuerpo y la sangre de Cristo. La presencia real es la doctrina de la fe de la Iglesia Católica de que el Señor Jesucristo está plena y enteramente presente en su cuerpo, sangre, alma y divinidad bajo las apariencias del pan y del vino en la Sagrada Eucaristía. El Señor Jesucristo está plena y enteramente presente en el santo sacrificio de la misa, en la Sagrada Comunión, cuando y donde quiera que se distribuya, y reservado en el tabernáculo de una iglesia o capilla. La Eucaristía como misterio de fe. Un misterio es algo que no puede ser explicado completa o científicamente solo por la razón humana. La Eucaristía, tal como se entiende y se cree en la Iglesia Católica, no puede explicarse completa o científicamente, pero es totalmente accesible a la fe. Por lo tanto, la Eucaristía es un misterio de fe. La Eucaristía como sacrificio. La Eucaristía es el sacrificio mismo del cuerpo y la sangre del Señor Jesús, que Él instituyó para perpetuar en los siglos hasta su segunda venida. La Eucaristía hace presente el sacrificio de la cruz. El sacrificio de la cruz y el sacrificio de la Eucaristía son un solo sacrificio. La Eucaristía como sacramento. Un sacramento es una realidad sagrada instituida por el Señor Jesucristo para dar gracia. La gracia es el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada, llegar a ser hijos de Dios, hijos adoptivos, partícipes de la naturaleza divina, de la vida eterna. La gracia de Cristo es el don gratuito que Dios nos hace de su vida infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma para sanarla del pecado y santificarla. Es la gracia santificante o divinizadora recibida en el bautismo,
es en nosotros la fuente de la obra de santificación. Reconocemos que los sacramentos tienen una realidad visible e invisible. La realidad visible que vemos en los sacramentos es su expresión externa, la forma en que se toma y la forma en que son administrados y recibidos. La realidad invisible que no podemos ver es la gracia de Dios, su iniciativa misericordiosa de redimirnos a través de la muerte y resurrección de su Hijo. La realidad visible del sacramento de la Sagrada Eucaristía es el pan y el vino. La realidad invisible del sacramento de la Sagrada Eucaristía es la presencia real, completa y perfecta del Señor Jesucristo. La Eucaristía como signo de unidad y caridad. La Sagrada Eucaristía une a los fieles católicos con el Señor Jesucristo y a través de esa unión unos con otros. Al recibir la Sagrada Eucaristía, esta unidad no solo se simboliza, sino que también se realiza en la caridad. San Pablo escribe: así, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, porque el pan es uno y todos participamos del mismo pan. La Eucaristía como promesa de una gloria futura. La Eucaristía se describe como una promesa de gloria futura, porque nos llena de toda gracia y bendición celestial, nos fortalece para nuestra peregrinación en esta vida y nos hace anhelar la vida eterna. Nos une ya a Cristo sentado a la diestra del Padre, a la Iglesia en el cielo y a la Santísima Virgen y a todos los santos. El Santísimo Sacramento, otro término para la presencia real del Señor Jesucristo en el sacramento de la Sagrada Eucaristía, es santísimo, porque nos pone en contacto directo con la santidad de Dios a través del Señor Jesucristo. El altar. El altar es la mesa del Señor, sobre la que se ofrece y celebra el santo sacrificio de la misa, altar del sacrificio, o sobre la que descansa el tabernáculo que contiene el Santísimo Sacramento, altar de reposo o reserva. El altar del sacrificio es el símbolo de Cristo mismo, que está presente tanto como víctima sacrificial como alimento del cielo que se nos da. El tabernáculo. El tabernáculo es la caja fija y cerrada en la que se reserva el Santísimo Sacramento en una iglesia o capilla. La lámpara del santuario. La lámpara del santuario es la vela de cera cerca del tabernáculo que permanece encendida, indicando la presencia real del Señor Jesucristo dentro del tabernáculo. El cáliz y la patena. Estos son vasos sagrados utilizados solo en la celebración del santo sacrificio de la misa, ordinariamente bendecido o consagrado por un obispo. La patena sostiene el pan que se convertirá en el cuerpo de Cristo, y el cáliz contiene el vino que se convertirá en la sangre de Cristo. Copón, pyx y custodia. Estos son vasos sagrados usados para contener el Santísimo Sacramento para los ritos de adoración y devoción católica. El copón es el recipiente sagrado desde el cual se suele distribuir la Sagrada Comunión en la misa. El pyx es el recipiente sagrado que contiene el Santísimo Sacramento para su distribución a los fieles católicos fuera de la misa, y la custodia es el recipiente sagrado que sostiene el Santísimo Sacramento cuando es expuesto para el culto y la adoración de los fieles católicos. Genuflexión. Este es el acto de respeto, reverencia y adoración de la presencia real del Señor Jesucristo presente en el altar durante el santo sacrificio de la misa o presente en el tabernáculo de una iglesia o capilla.
Al entrar en una iglesia o capilla, la genuflexión implica la flexión de la rodilla derecha, tocando brevemente el suelo en dirección al altar o tabernáculo. En ciertas circunstancias, una reverencia de la cabeza puede sustituir una genuflexión. Adoración del Santísimo Sacramento. Este es el acto de adoración de la presencia real del Señor Jesucristo, ya sea dentro del tabernáculo de una iglesia o capilla o cuando expuesto en el altar para la devoción. Benedicción del Santísimo Sacramento. Este es el ritual católico de culto al Santísimo Sacramento, compuesto por la exposición de la hostia sagrada acompañada de himnos y oraciones y concluyendo con la bendición con el Santísimo Sacramento. El viático. La administración de la Eucaristía a los moribundos, a menudo acompañada por el sacramento de la unción de los enfermos. Los ministros de la Eucaristía. El santo sacrificio de la misa solo puede ser celebrado por un obispo o sacerdote católico válidamente ordenado que distribuye la Eucaristía a los fieles católicos como su ministro ordinario. Un diácono válidamente ordenado puede ayudar en la distribución de la Eucaristía dentro o fuera de la misa. En virtud de su ordenación también es considerado ministro ordinario. Los miembros católicos bautizados de los laicos también pueden ser comisionados o autorizados para distribuir la Eucaristía dentro o fuera de la misa como ministros extraordinarios. Digna recepción de la Eucaristía. Conscientes de que la Sagrada Eucaristía es el mismo cuerpo y sangre del Señor Jesucristo, los miembros bautizados de la Iglesia Católica están invitados a recibir la Sagrada Eucaristía, o Sagrada Comunión, si están en el estado de gracia, es decir, no conscientes de haber cometido pecados graves o mortales antes de la recepción eucarística, sin el beneficio de recibir primero el sacramento de la penitencia, confesando sus pecados a un sacerdote con un propósito firme o intención de enmiendar y de recibir la absolución sacramental. San Pablo escribe: el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Para recibir la Eucaristía dignamente, los miembros bautizados de la Iglesia Católica deben creer en la Eucaristía como enseña la Iglesia Católica. Deben prepararse espiritualmente para recibir la Eucaristía y deben observar el ayuno eucarístico adecuado, sin alimentos o bebidas sólidas que no sean agua o medicina durante 1 hora antes de recibir la Sagrada Comunión. La enfermedad excusa a un individuo del ayuno eucarístico. Los milagros eucarísticos. Un milagro es cualquier evento que no puede ser explicado por las leyes de la naturaleza o la ciencia. Para los católicos, los milagros generalmente se atribuyen a la intervención de Dios. Los milagros eucarísticos son aquellos fenómenos que involucran a la Eucaristía. TLM, la misa latín, también conocida como usus antiquior o forma extraordinaria de la misa. Describe la celebración del santo sacrificio de la misa en latín según el misal romano del 1962. Novus Ordo, el nuevo orden, se refiere a la celebración del santo sacrificio de la misa en latín o lenguas vernáculas, según el misal romano de 1970, revisado en 2011.